Eh, el libro de los Hechos, capítulo 16, eh, corresponde al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y quiero mencionar como un antecedente el capítulo 15, brevemente en el capítulo 15, versículo 36, donde en este final del primer viaje misionero surge una situación con el apóstol Pablo, Bernabé, y después de esta situación se emprende el segundo viaje misionero. Podemos ver en el versículo 36 del capítulo 15 que dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, este antecedente del capítulo 15, que corresponde al primer viaje misionero del apóstol Pablo para dar el inicio al segundo viaje, vemos que hay una controversia con respecto a Juan Marcos, que Juan Marcos viene siendo sobrino de Bernabé, lo podemos corroborar en Colosenses 4:10, y de alguna manera vemos que en la obra del Señor a veces hay este tipo de conflictos. En este momento, en el capítulo 38, el apóstol Pablo dice: no, Juan Marcos nos abandonó desde el primer viaje misionero cuando parten en Panfilia. Esto está en Hechos 13:13. De hecho, podemos leerlo rápidamente. Hechos 13:13. Dice así la palabra del Señor: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En este momento viene el segundo viaje, y en el segundo viaje seguramente se hace presente Juan Marcos y dice: yo quiero ir a este segundo viaje. En ese momento el apóstol Pablo hace un recuento y dice: no, yo no estoy de acuerdo, porque desde el primer viaje Juan Marcos se bajó. En este caso, en este momento, Juan Marcos, eh, por por llamarle de alguna manera, a Juan Marcos le dicen: espérate tantito, Juan Marcos. Vamos a ir al segundo viaje, y yo creo que las características propias del viaje y dado tu reacción en el primero, yo creo que puedes esperar un poco. Nosotros conocemos en la escritura que Juan Marcos es vuelto a llamar en segunda de Timoteo 4:11. El apóstol Pablo lo vuelve a llamar. O sea, en este momento, en este segundo viaje, en el primer viaje, él decide quedarse. En el segundo viaje, el apóstol Pablo decide no llevarlo. Pero al final, el propósito del Señor en Juan Marcos es vuelto a llamar para la obra del ministerio. En 2 de Timoteo 4:11, el apóstol Pablo dice: tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para la obra. Ya pasó un tiempo, obviamente, para cuando escribe el autor del libro de los Hechos, Lucas, al respecto, y el llamamiento de Juan Marcos. Ya pasó un tiempo seguramente en el que pudo madurar Juan Marcos y ahora es útil para la obra y es vuelto a llamar. Esto nos recuerda que nosotros estamos en el Dios de las oportunidades, y que si en algún momento alguien que nos escucha y nosotros mismos hemos decidido no embarcarnos en el viaje para predicar la palabra del Señor, o para seguir la vida cristiana, o para seguir a nuestro Señor Jesucristo, es tiempo
y sabemos que el propósito del Señor siempre se va a cumplir en su soberanía. Si en este momento Juan Marcos es regresado de parte del apóstol Pablo, pero Bernabé dice, no, yo creo que sí me lo puedo llevar. Seguramente ahí había una situación de interés. Bernabé y Juan Marcos vienen siendo familia, y entonces Bernabé decide jalar con su familia, ir con su familia, y el apóstol Pablo decide, en el versículo 40 dice, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Quiere decir que Pablo escogió también su compañero de viaje. Él se sentía cómodo o tal vez no sentía que Juan Marcos ya hubiera madurado para este viaje que el Señor le decía que emprendiera, y decide optar por llevarse a Silas y emprender el viaje. Bernabé con Juan Marcos se van a Chipre, y en ese momento el apóstol Pablo escoge a Silas y sale encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Dice que pasa por Siria y Cilicia, o sea, él emprende por ahí, confirmando a las iglesias que ya se habían formado. Bien, este es el antecedente en el cual, para el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé se separan para hacer la obra del Señor, cada uno en su dirección. Siguen compartiendo del Señor. Seguramente Bernabé y Juan Marcos siguieron compartiendo la palabra del Señor. Y entonces, este es el antecedente para el capítulo 16. El título del capítulo 16, 1, porque tenemos tres subtítulos en la escritura, que así se organizó el texto. Pero el primero dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Como vemos, en el primer viaje está Bernabé por un lado y Juan Marcos, que se van a Chipre. Pero aquí en el inicio estaba Pablo y Silas, y con Pablo y Silas ahora vemos que se va a unir Timoteo. Y vamos a leer el capítulo 16, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí vemos que empieza el capítulo hablando de Timoteo, el cual tenía madre judía y su padre griego. En el versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y en ese versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, si nosotros hablamos, y como comentaba yo, vacantes en el área de misiones, si pusiéramos una vacante sería de buen testimonio, pero el primer requisito es ser discípulo. O sea, dice ahí la escritura que había cierto discípulo llamado Timoteo. Seguramente no es solamente llamarse cristiano, asistir a la iglesia, sino ser un discípulo. Por ejemplo, cuando hablamos de buen testimonio, hablamos de buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si nosotros hacemos un trabajo para secular, por ejemplo, ¿cómo se expresan cuando tú entregas un trabajo, un proyecto? O cómo se expresan, si eres estudiante, los maestros acerca de tus tareas. Dicen, qué buena tarea desarrollaste, o entrega trabajos improvisados o mal hechos. Aquí un buen testimonio es dentro y fuera de la iglesia. Ser discípulo, tener buen testimonio. Después dice que circuncidado.
Circuncidado es debido a los judíos y debido a la obra que iba a hacer en el área misionera y en el área de evangelismo. Nosotros podemos ver que más adelante Timoteo es establecido en una iglesia. De esta manera se abre el capítulo 16 con un llamamiento y con una exhortación a la juventud para que sean buen testimonio. La juventud dice ahora, si todos lo hacen, sí, todos lo hacen, pero los que son pueblo de Dios y son discípulos de Jesús, no lo hacen. ¿Por qué? Porque se guardan para hacer una obra de evangelismo, una obra misionera. Si nosotros queremos hacer la obra del Señor, tenemos que guardarnos también, porque esta encomienda de ir por el mundo y predicar el evangelio se la dieron a los discípulos. Si tú eres discípulo, es para ti también, independientemente de nuestra edad. Sin embargo, vemos que Timoteo es un joven y el apóstol Pablo, al verlo, quiso que él fuera con él. ¿Por qué? Porque daban buen testimonio de él. Si nosotros, por un momento, pudiéramos hacer una comparativa de Juan Marcos, a Juan Marcos lo invitaron a la primera salida misionera y le dijeron, oye Juan Marcos, ¿nos quieres acompañar a predicar el evangelio a las misiones? Y él se bajó del barco. A Timoteo le dijeron, vente, vamos, inmediatamente estaba listo para ir. De alguna manera, seguramente decían de Timoteo, no, Timoteo no falta a la iglesia. Timoteo hay un curso y a todos los cursos entra. Timoteo dice que hay, en la iglesia hay una actividad y él es el que está alzando la mano, yo puedo ir en la medida de lo posible. Siempre ese es un discípulo que está buscando de Dios, está involucrado con la obra del Señor para que podamos llevar el evangelio a donde el Señor quiera. Y así, no dice más la escritura acerca de esto, solamente dice, quiso Pablo que fuese con él. Aquí Timoteo no dice, Timoteo contestó y dijo, sí, yo iré, envíame a mí, no dijo nada. Solamente empezó a asistir, empezó a ir y se volvió un compañero para el apóstol Pablo. Al inicio de este capítulo, entonces, del capítulo 16, vemos que ahora se forma un equipo de evangelismo, un equipo de misiones, donde tú estás invitado a participar en la obra del Señor. Tú que me escuchas estás participado, si tú estás invitado. Si tú eres discípulo de Jesucristo, tú estás cordialmente invitado. El área de misiones de la iglesia está abierta siempre para siervos, para discípulos con las características de Timoteo. No dice la escritura que Timoteo dijo, oye, ¿por qué a Tito no lo circuncidaste y por qué a mí sí? Simple y sencillamente porque la obra que se iba a hacer con Timoteo y que iba a ir a predicarle a los judíos, tenía que ir sin ninguna traba y lo circuncidaron a Timoteo. Imagínate, me acuerdo mucho de la circuncisión porque una vez un hermano predicando acerca de la circuncisión en un púlpito trajo un cuchillo tal cual, un cuchillo grande y afilado, dijo, la circuncisión no es una broma, tenemos que circuncidar la carne. Nosotros tenemos que circuncidar la carne para poder hacer la obra del Señor. Y quiero comentar, hermano, que en el capítulo 16 de los Hechos, Timoteo es llamado. Dice el apóstol Pablo, quiso que fuese con ellos y tomándole le circuncida. Inmediatamente circuncidado Timoteo, y Timoteo no dice que dijo que no, déjenme pensarlo, voy a ver. Simple y sencillamente dice que fue circuncidado. O sea, inmediatamente a la obra del Señor, porque ya estaba preparado. Timoteo estaba dando fruto, los hermanos daban testimonio. Él no decía que era el bueno, los hermanos daban testimonio de él. Y quiero comentarte, hermano, que Timoteo no es mencionado ya más en todo el capítulo 16 de los Hechos. Solamente fue a acompañarlos, solamente fue a aprender, calladamente aprendió. No empezó a decir, yo traigo aquí toda esta revelación, qué bueno que me llamaron porque les soy muy útil. No, solamente dice que fue llamado y en el capítulo 16 no se le vuelve a mencionar. Eso no quiere decir que no haya estado presente, sino que él iba acompañando y iba dispuesto a aprender hasta que el Señor lo establece en una iglesia. Pero bueno, avancemos porque este capítulo 16 está interesante, gracias a Dios que nos permite escudriñarlo. Y bueno, se hace un nuevo equipo. Se hacen dos equipos, no decir que un nuevo equipo, se hacen dos equipos. Bernabé y Juan Marcos van a Chipre
Pablo, Silas y Timoteo, llamado como a las filas del área de misiones, lo reclutan, está reclutado, está convocado, reclutado, confirmado y lo llevan a la obra para ver si soporta. Gracias a Dios que sabemos que sí lo hizo y que más adelante hubo fruto de parte de Dios. Y bueno, vemos que también su vida es de bendición para la obra del Señor. Hasta el día de hoy lo podemos leer y podemos ver todo lo que pasa a través de la Escritura. Nos deja ver los desacuerdos, nos deja ver los llamamientos y todo lo que podemos absorber a través de la palabra, de lo que sucede en estos viajes. Todavía no empezaba el viaje, pero ya estaba el movimiento del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que los hechos de los apóstoles, nosotros podemos decir los hechos del Espíritu Santo. Y en el versículo 6, capítulo 16, versículo 6, vamos a ver que está siempre presente el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y en la obra del Señor, en la obra misionera, en la obra de evangelismo. En toda la obra del Señor está presente siempre el Espíritu Santo. Nosotros no nos deja el Señor. Y vamos al segundo subtítulo que está en el versículo 6. El primero fue Timoteo, acompaña a Pablo y a Silas, y comentaba que podríamos decir que era como las vacantes necesarias antes de zarpar. Y lo que sí quiero apuntalar es que el Señor se suple. Siempre tiene a alguien para cubrir los requisitos cuando Él quiere hacer una obra. Siempre está capacitando a alguien y siempre ese alguien va a llegar para poder hacer la obra del Señor. En este caso fue Silas, en este caso fue Timoteo, y en el otro equipo, por decirlo así, se fue Bernabé y Juan Marcos, que siguieron haciendo la obra del Señor. Bien, en el 6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí es importante leerlo. La Escritura no dice cómo es que les fue prohibido hablar en Asia por el Espíritu Santo. Sin embargo, vemos más adelante todo lo que sucede y vemos que esto certifica que el Espíritu Santo tiene una obra especial en cada uno de nosotros, en cada una de las regiones, porque la palabra del Señor dice, y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, en todo lugar, y en todo lugar llegará el evangelio en el tiempo de Dios y está llegando. Inclusive en este momento, alguien que nos esté sintonizando, está llegando la palabra del Señor hasta ese lugar donde tú nos sintonizas. Pero quiero comentar que Asia, seguramente, el apóstol Pablo le había tenido en su corazón ir a Asia, porque también era un centro de comercio y era un centro de paso en el cual se podría haber propagado el evangelio de una manera especial. Sin embargo, vemos que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, les fue prohibido hablar la palabra en Asia. En el 7 vemos que dice la Escritura, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Bueno, quiero que vean esto. No se lo permitió. Aquí está hablando en primera persona, o sea, está hablando individualmente. Dice, el Espíritu no se lo permitió. ¿A quién no se lo permitió el Espíritu? Al apóstol Pablo, porque el Espíritu le dice al apóstol Pablo, no se lo permitió. Solo al apóstol Pablo, aunque el equipo de viaje era Pablo, Silas y Timoteo, al menos los que menciona aquí la palabra del Señor. Y dice en el 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En el versículo 10 dice,
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí estos dos versículos, el 9 y el 10, me apasionan en lo personal. Bueno, toda la Biblia, pero el 7, 8 y 9 está hermoso porque en el versículo 7 dice, el Espíritu no se lo permitió. No le permitió al apóstol Pablo ir a Asia y no le permitió ir a Bitinia. Pero dice que entonces descendieron a Troas. Y en Troas se le mostró una visión al apóstol Pablo de un varón que estaba de pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Viene una visión de un hombre que está pidiendo ayuda. Y, por cierto, hermanos, hay muchos lugares que están como este varón macedonio, rogando a Dios que envíe obreros a su mies y que la palabra de Dios pueda llegar. De hecho, aquí en la iglesia Monte del Señor hay unas misiones que atender, hay áreas que hay que trabajar, hay que ir. Está próxima una visita a Coscatlán, Puebla, está una visita a Morelia, está una visita a Tulancingo y algunos otros lugares donde hay varones y pueblo de Dios que está rogando para que Dios envíe palabra y que Dios envíe siervos, misioneros. Y nosotros creo que debemos contestar como el versículo 10 y tenemos que contestar como Timoteo y no contestar, aunque bueno, lleva un proceso como Juan Marcos que se decide bajar. Seguramente hay motivos por los cuales él tuvo que hacer eso, pero en el 10 me encanta porque dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y aquí hay algo especial en el versículo 10, porque si ustedes recuerdan, el escritor del libro de los Hechos se le atribuye a Lucas. Y Lucas era de esta región de Troas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 7 habla en primera persona hacia el apóstol Pablo, que no se le permitió, pero en el 10 dice procuramos. En el procuramos es donde Lucas se sube al barco, se sube a la misión, y entonces es Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Entonces Dios está armando un equipo de soldados de Cristo, está formando un equipo misionero, un equipo que va a llevar el evangelio, un equipo con el cual el apóstol Pablo se sentía a gusto, porque dice en el 15 que él escogió a Silas y que quiso que Timoteo fuera con él. Y aquí Lucas, aquí dice, procuramos partir para Macedonia. Y en ese momento entonces Lucas se agrega al viaje misionero y ahí es donde empieza a compartir los viajes. Lucas, no sé si fueron alrededor de 9 años, pero estuvo Lucas, Timoteo, Silas y Pablo en este segundo viaje, empezando tal cual el segundo viaje misionero. Ya vemos un equipo que es Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Podemos ver las características de Timoteo, de Silas, de Pablo y de Lucas. Lucas era una persona estudiada, era una persona fundamentada, era médico y se volvió escritor. Empezó a redactar. Dios estaba usando a diferentes personajes, pero con un propósito: llevar el evangelio a donde el Espíritu Santo les decía. Vemos al apóstol Pablo sujeto al Espíritu Santo, a la voluntad del Espíritu Santo, a la soberanía de Dios. Humanamente, seguramente pensó, en Asia hay mucha gente que necesita conocer del Señor. En Asia se va a expandir el reino de Dios, se va a expandir el crecimiento de las iglesias. Sin embargo, el Espíritu le dijo no. Y veamos, hermano, que procuran procuran partir inmediatamente.
para Macedonia. Y ahora vean, estaban seguros, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hermano, ¿tú das por cierto que Dios te ha llamado para anunciar el evangelio? Porque aquí estos 4 personajes dieron por hecho, daban por cierto, estaban convencidos, tenían convicción que había una obra que tenían que cumplir y que no era de parte de ellos, sino que el Espíritu les había dado, que el Señor les había confirmado, les estaba confirmando que fuesen a anunciar el evangelio. Y miren, vamos al tercer subtítulo que está en el capítulo 16, versículo 11. Dice, encarcelados en Filipos. ¿Cuántos creen que hacer la obra del Señor no trae conflictos, no trae adversidades? Miren lo que dice el 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Si recuerdan, aquí en Filipos, después se escribe una carta, ¿verdad? Una carta a los filipenses, que son varones y una iglesia de gozo, una iglesia hermosa que se funda, pero van a Macedonia. Y más adelante vamos a encontrar en la escritura que Macedonia fue una iglesia, o se estableció una iglesia en Macedonia. Inclusive los macedonios se dan a conocer como una iglesia que apoya en los viajes misioneros al apóstol Pablo, que le brinda los recursos, inclusive económicos, para que pueda hacerse esta obra misionera. Y es en este segundo viaje donde Dios lleva al apóstol Pablo a Macedonia. En este lugar va a establecerse una iglesia y vamos a ver qué es lo que sucede en este segundo viaje ahí en Macedonia. En el versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si recuerdan la estrategia del apóstol Pablo de evangelizar a una ciudad donde llegaba, era entrar a la sinagoga y hablar de parte del Señor ahí en esa sinagoga. Sin embargo, en este caso nos menciona que va a una orilla junto al río donde hay mujeres. Hay un grupo de mujeres que se habían reunido para orar. La escritura nos deja ver que hay grupos de mujeres que se reúnen para orar. Esas son las de la iglesia del Señor. Hay otras que se reúnen para otras cosas, como comentar el último chisme de la iglesia, pero en este lugar se reunían para orar. Y ahí el Señor tenía un propósito. Fíjense qué hermoso, porque está en el versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia. Esta mujer llamada Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Me parece que el púrpura es como una tinta que se extraía de los moluscos. Era una vendedora de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, ¿quién abrió el corazón de Lidia para que oyera al apóstol Pablo? Quiero hacer notar esto porque no era la elocuencia de Pablo, no es la elocuencia del predicador, no es la elocuencia de Timoteo, de Silas, de Pablo, del equipo Dream Team que se formó. No es
lo que ellos hacían era tener unidad para hacer la obra del Señor, pero aquí el que abre el corazón de Lidia es Dios mismo. Dios es soberano y en su infinita gracia le plació abrir el corazón de Lidia para que el mensaje fuera recibido en labios del apóstol Pablo, pero con toda la intención del Espíritu, y que Dios mismo abre el corazón de Lidia para que estuviera atenta. Si de alguna manera tú estás atento el día de hoy, es porque Dios en su soberanía, en su gracia, está permitiendo que tú estés atento, porque Dios abre tu corazón. Es una misericordia de Dios que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Y dice así, este grupo estaba orando y había una mujer llamada Lidia que era vendedora. Por cierto, Derbe, que es el segundo viaje misionero donde empiezan Pablo y Silas, de donde llaman a Timoteo. Derbe es un lugar de comercio. Este lugar de comercio, de comerciantes, nosotros podemos denominar, si nosotros nos fuéramos un área del alma donde hablamos de Derbe, es un lugar de comercio. En este lugar de comercio podemos introducir, por ejemplo, características. ¿Qué es un comerciante? Alguien que vende y que busca una ganancia, etc. Esta persona que está vendiendo está vendiendo púrpura en la ciudad de Tiatira, es Lidia, pero nosotros podemos ver que hay comerciantes. Me viene a mi memoria esa obra de teatro donde le ofrecen al joven muchos distractores. Son comerciantes que empiezan a vender sus productos y que empiezan a ofrecer una cierta estabilidad económica, una cierta felicidad al corazón, los engaños de este mundo. Por ejemplo, para un joven que puede ser un engaño, pasar toda la vida en los videojuegos, pues todo el tiempo en los videojuegos, alguien que se entretiene en los vicios, alguien que se entretiene, ese es el comercio con el alma. Entonces Dios quiere visitar esta ciudad de Derbe, esta ciudad de comercio, y aquí la primera persona a la cual el apóstol Pablo, sin saberlo, le va a compartir, porque el que le abre el corazón para estar atenta es el mismo Dios, es una vendedora. Y esta vendedora que el Señor va a visitar, porque esta vendedora, dice aquí la palabra del Señor, que adoraba a Dios. Estaba en su negocio, estaba en su puesto, pero esta vendedora adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón. Y esto es hermoso, hermano, porque vemos la obra del Señor en el versículo 15 de una manera impresionante. Por cierto, Dios, si tú eres mujer y tienes un puesto y eres vendedora, estás buscando tener un sustento y el Señor está abriendo tu corazón en este momento, siempre Dios tiene un propósito para ti. Y vamos a ver qué hizo Dios con esta persona más adelante. Es un personaje muy importante en este libro de los Hechos, capítulo 16, para hacer una obra de parte de Dios. Y miren lo que pasa el 15 inmediatamente. Dice, y cuando fue bautizada, o sea, en el capítulo 14, el Señor abre el corazón de Lidia y en el 15 ya estaba bautizándose. ¿Qué nos está diciendo esto? Nosotros, si pudiéramos llamar en la vida cristiana, ¿cuál es un buen principio? El buen principio es, si ya creíste en el Señor Jesús, no hay ningún impedimento para que seas bautizado. Hay muchos que dicen, no, pues voy a esperar a que ya no peque yo, que yo deje de fumar, que yo deje de pecar. No, bautízate. El Señor te va a dar la fuerza, te va a apoyar. Si tú realmente has creído que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes bautizarte. Y un buen principio de la vida cristiana es creer. En el 14, estar atento a Dios. Y en el 15 dice, y cuando fue bautizada, inmediatamente se bautizó. ¿Y qué creen? Y su familia también fue bautizada. O sea, debido a que esta vendedora estaba atenta y estaba adorando a Dios, el impacto del evangelio en su corazón la llevó a bautizarse. Dijo, yo doy testimonio al mundo visible e invisible de que creo en Dios.
Y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hermano, ¿tú obligas al Señor Jesús a quedarse en tu casa? Obligar fue tan insistente que ¿cómo puedes rechazarle a alguien una invitación que lo hace tan atento, tan atenta, de una manera tan especial, que no tienes otra forma más que aceptar? Además era vendedora, sabía vender, y ella obligó a los siervos de Dios a quedarse en su casa. Miren qué es lo que pasa. La visión del apóstol Pablo fue un varón macedonio, no era una mujer, no era un grupo de mujeres, pero lo primero que encontró fue un grupo de mujeres orando a Dios. Yo bendigo porque conocemos hermanas en la iglesia y en la iglesia del Señor en general, que oran, que interceden, que todo el tiempo están orando, que todo el tiempo están intercediendo. Y de ese grupo de oración, el apóstol Pablo se acerca. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros? Hablar del Señor. Porque al hablar del Señor, el apóstol Pablo no sabía del todo que Lidia iba a escuchar la palabra del Señor. La visión que él había visto era un varón macedonio que decía, que rogaba diciendo ayuda, pedía ayuda. Pero aquí había una mujer a la que el Señor le abrió el corazón. Y al abrir el corazón, esta mujer fue bautizada y toda su familia también. O sea, es una conversión de una mujer que lleva a toda su familia. Y dice que los obligó a quedarse ahí, en su casa de ella. Inclusive dice que les abrió su casa y les dio posada. O sea, les dio seguramente los víveres. Ya había una casa para empezar un discipulado ahí en Macedonia. En Macedonia empezó esta mujer. Fue la primera que marca aquí la palabra del Señor, a abrir la puerta de su casa y a decir, aquí pasen, por favor, quédense aquí. Háblenos más de esta palabra del Señor. Esta es una mujer que el Señor utiliza, Dios usa, Dios sustenta y Dios tiene misericordia de ella en su infinita gracia y soberanía. No fue la elocuencia del apóstol Pablo, no fue la elocuencia de ninguno, fue que a Dios le plació que tú y yo conociéramos y fuéramos salvos. Por eso damos gracias a Dios que Él nos ha permitido y nos permite estar aquí escuchando y compartiendo su palabra. En el versículo 16, vean lo que sucede más adelante. Ya llevamos un creyente que es una mujer, ¿verdad? Una vendedora. Pero miren lo que acontece en el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y estaba siguiendo a Pablo y a nosotros. Ahí dice que estaba siguiendo a todos. Esta muchacha daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí dice la escritura que desagradó al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo al inicio seguramente le escuchó, pero ya después dijo, no, sabemos que este espíritu es de adivinación y este espíritu es del enemigo. Nosotros tenemos el espíritu de Dios y no pueden confundir al espíritu de Dios con el espíritu del enemigo. Así es que nosotros no compartimos con ella, aunque esté diciendo que somos siervos del Dios Altísimo. Entonces de parte de Dios recibe el apóstol Pablo y echa fuera ese espíritu inmundo, dejando en libertad a esta muchacha. Y los que se enojan son los amos. Dice que había salido, dice, pero viendo sus amos, estoy en el 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí se enojan porque se ven mermadas las ganancias.
Y estas ganancias venían de un espíritu de adivinación que tenía cautiva a esta muchacha. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y a través del apóstol Pablo, hacen la obra para que este espíritu inmundo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma. En ese momento, el Señor haciendo su obra que vino libertado a los cautivos. Hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que está cautiva en la prostitución y los que ganan son los que tienen las ganancias de todo ese tipo de cosas. La gente que está en las drogas, que vende drogas. El Señor viene a libertar, porque los que están a cargo de estas personas no están atentos a la persona, sino a las ganancias que les produce. El que realmente ama nuestra alma y ama nuestra vida se llama Jesucristo. Por haber hecho la obra del Señor, los amos de esta persona, de esta muchacha, los prenden, los arrestan a Pablo y a Silas y los traen ante las autoridades. Y en el 20 dice, y prestándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Quiero decirte, hermano, que en este segundo viaje misionero empieza la oposición de parte del enemigo. El Señor reprende, el Señor reprenda. Empieza el viaje misionero, formándose un equipo, todo muy bonito. Llegan a un lugar y se gozan y dicen, esta mujer abrió su corazón, se bautizó ella, toda su casa. Dios nos dio provisión porque dijo, descansen y posen aquí, ahí hay provisión, ahí hay todo, pero después echan fuera un demonio y después un espíritu de adivinación y después son echados a la cárcel. Viene la oposición. Cuando se hace la obra del Señor empieza la oposición. Pero aquí hay algo hermoso. Vamos a ver más adelante que aunque el apóstol Pablo estaba en la cárcel, no dejan de alabar al Señor. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Les empiezan a lastimar su cuerpo. Versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea que los mandan a la cárcel y les ponen ahí un guardia y les dice, guárdenlos con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les aseguró, les pusieron cadenas. Miren al apóstol Pablo azotado, encadenado, pero no deja de avanzar en la obra del Señor. Aquí viene a mi mente un versículo, Zacarías 9:12, donde dice, vosotros volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. El apóstol Pablo tenía una convicción. Imagínense, solamente agarraron a Pablo y a Silas o prendieron a todos. Seguramente iban todos. Pero aquí habla de Pablo y Silas únicamente. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, Lucas y Timoteo se hacen a un lado como si no estuvieran ahí, pero obviamente Lucas pues está escribiendo, está redactando, seguramente estaba ahí o muy de cerca, o igual le tocaron sus azotes, o igual estaba preso en sus pies con cadenas, pero seguían avanzando en la obra del Señor. Y dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios. Pablo sabía que él era prisionero, pero prisionero de esperanza, prisionero de Jehová de los ejércitos, prisionero de un Dios que le había enviado a ese lugar y que él sabía que a ese lugar no había ido porque él había querido ir, sino que el Espíritu lo mandó para allá y que la iglesia también lo había confirmado para ir a compartir, ¿verdad? La santa gracia y misericordia que Dios había puesto
en él y en sus vidas. Porque dice en el versículo 15:40, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y entonces él había salido encomendado, él había salido a una obra enviado por Dios mismo y por la iglesia, certificado por la iglesia para hacer una obra. Y entonces él, confiando en Dios, oraba y cantaba, porque él, encarcelado, herido de su cuerpo, no dejaba de predicar el evangelio. Y dice la escritura que los presos oían. Seguramente se impactaban los presos, como después de que los azotaron y después de que están presos se ponen a orar y a cantar. A decir, estos tipos sí están locos, están mal. Pero también decían, qué creencia tan fuerte tienen en Dios. Por cierto, hermano, todo aquel que es cristiano tiene algo que compartir de lo que Dios ha hecho en su vida. Si nosotros no tenemos algo que compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, seguramente no hemos creído en Cristo, tal vez no seamos salvos. Pero todos los que Dios ha hecho una obra en nosotros, tenemos algo que compartir de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y a nosotros nos toca seguir predicando el evangelio. Tal vez físicamente estés mermado, tal vez físicamente estés lastimado, no por azotes, pero sí tal vez alguna debilidad física, algún inconveniente físico que puedas tener. Hay algunos que tal vez estén presos, inclusive en la misma cárcel física, en una prisión de la tierra, pero el apóstol Pablo seguía orando y cantando. Y dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo no estaba cantando el rock de la cárcel, sino que le estaba cantando a Dios. Cuando nosotros hablamos hace rato de comerciantes, también la música a veces toma un lugar de comercio dentro de nuestra alma y nuestro corazón y quiere darte una especie de felicidad. La música, sea cristiana o no cristiana, pero nosotros aquí vemos que le cantaban himnos a Dios, orando y cantando. La música nos debe llevar a cantarle a Dios, a un acercamiento hacia Dios y a una exaltación de nuestro Dios. Y podemos aquí ver un resultado de haberle cantado a Dios. Dice, las cadenas de todos se soltaron. Yo investigué un poquito acerca de los terremotos y alguien puede decir, pues curiosamente coincidió que cantaban con que temblaba porque seguramente en esa época siempre temblaba ahí en Macedonia. Sin embargo, buscando algunas referencias, ahí no era un lugar que comúnmente temblara. Entonces sí, es la obra del Señor. Toda la obra del Señor en este momento, ahí en la cárcel con el apóstol Pablo. No había forma de que hubiera temblado, pero el Señor sí hace coincidir la oración. Y aquí está escrito en la palabra, la oración, los cánticos, para que se sacuda la tierra. Puede ser sacudida nuestra tierra, nuestra alma se sacude cuando nosotros le cantamos a Dios. Estamos sintonizados con Dios. Y entonces las cadenas son rotas. En el 27, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Saben que le habían mandado que los guardara y que estuvieran muy atentos, que no se escaparan. Sin embargo, el apóstol Pablo, como sabemos, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ninguno se ha escapado. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Como ustedes recuerdan, en el versículo 15, Lidia
Ella creyó, fue bautizada y toda su familia fue bautizada. Y aquí vemos en el 31 que le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice aquí la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El carcelero les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Ya llevamos a una hermana que se llamó Lidia, ella y toda su familia. Y aquí vemos, en el 2 fue una muchacha que estaba endemoniada. En el 3 vemos a un carcelero de Filipo, y el carcelero de Filipo es él y todos los suyos son bautizados. Por eso comento que un buen principio es creer y bautizarse. En este momento vemos que en este pasaje del libro de los Hechos es muy común ver que aquel que ha creído en el Señor Jesucristo se bautiza, porque viene una convicción tan fuerte de parte de Dios que no podemos volver atrás. Hemos decidido seguir a Cristo y lo certificamos bautizándonos también. En el 34, vean lo que pasó: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Vemos que Lidia abre un lugar para posar y para predicar el evangelio. Y también el carcelero de Filipo también abre su casa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y también les puso mesa. Habla de una provisión de parte de Dios a través de la obra del Señor. Vemos aquí que el apóstol Pablo tenía en sus planes ir a Asia, pero el Espíritu le dice: no, te vas a ir a Macedonia. Y aquí vemos que al inicio fueron un grupo de oración de mujeres, después vino Lidia, después viene la endemoniada con el espíritu de adivinación, y hasta aquí vemos a un varón. O sea, vienen muchas mujeres antes y aquí viene un varón. Este varón es el carcelero, muy seguramente es el que de la visión, aunque el carcelero no se presenta y dice: oye, yo soy el que estaba rogando por ayuda. Pero vemos que Dios, en su soberanía y en su plan, tenía que ir, el apóstol Pablo tenía que ir a cumplir de predicar el evangelio. Tú y yo tenemos que predicar el evangelio, y nosotros no sabemos quién se va a convertir y quién va a aceptar y quién va a abrir su casa y toda la familia va a ser impactada. Imagínense si el apóstol Pablo no abre su boca para predicar el evangelio. Lidia no cree, en teoría, porque Dios podría levantar otro vaso, y toda su familia, pero ese era el momento de Dios. Viene la del espíritu de adivinación echado fuera, y viene todos los del carcelero de Filipo. Aquí vemos hasta este punto, vemos a un varón. Seguramente este varón, les digo, no se presenta como: yo estuve rogando, yo pedía a Dios ayuda. Pero Dios, que conoce todos los corazones y que Dios conoce todas las almas, toda la necesidad y todos esos lugares donde la palabra de Dios tiene que llegar y ser predicada, vamos a ver que el Señor va abriendo y los corazones, las mentes y las casas también de cada uno de estos personajes. Llevamos entonces a Lidia, a la muchacha del espíritu de adivinación, y al carcelero. Abren sus casas, y en el 35 dice: y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Tuvieron miedo porque el apóstol Pablo podría levantar una demanda acerca de lo que les habían hecho. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad.
Fíjense, el apóstol Pablo tuvo que hacer esto porque seguramente el Señor le mostró que ahí estaban haciendo una iglesia. La iglesia donde iban a empezar los macedonios. Esta iglesia de los macedonios iba a necesitar un respaldo de que el apóstol Pablo que no había infringido ninguna ley ni había cometido ningún delito, y para que ellos pudieran congregarse y predicar del Señor Jesús con libertad, ahí en ese lugar de Macedonia, él pide que sean reconocidos por los alguaciles, y por eso hace eso. No solamente, alguna vez pensé yo en lo personal que era como un desquite del apóstol Pablo y decir, pues ahora que vengan ellos y que me saquen. No, lo hizo seguramente para dejar en paz a las autoridades con ese pueblo, con esa iglesia que estaban haciendo. Y vean en el versículo 40, que estamos terminando ya el libro de los Hechos, dice, Hechos 16, dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El apóstol Pablo, después de haber sido echado a la cárcel, azotado, aprisionado con grilletes, pero viendo la mano poderosa de Dios, dice que salieron y fueron a la casa de Lidia. La casa de Lidia es la primer congregante de la iglesia de Macedonia, donde vamos a ver de una manera hermosa que los macedonios no hablaban de dar, ellos daban. No hacían conferencias de cómo tener recursos para enviar misioneros. Ellos enviaban a misioneros. A ellos no daban un curso de cómo diezmar. Ellos diezmaban, ellos ofrendaban para la obra del Señor. Y vamos a ver que es tan entrañable este encuentro de parte de Dios y entre el apóstol Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, con esta iglesia que están haciendo, que más adelante vemos a los macedonios, que dice que a pesar de a ver si tengo aquí la cita, pero dice la palabra de Dios acerca de los macedonios, que a pesar de sus tribulaciones y de su escasez también y de sus propios gastos, dice que los macedonios dieron más allá de sus fuerzas. En 2 de Corintios 8. Pero dan más allá de sus fuerzas porque sabían de lo que habían sido librados. La comerciante Lidia fue librada de eso, de que su alma estuviera tocada todo el tiempo. Fue llamada a libertad con toda su familia. La del espíritu de adivinación fue librada del demonio, literalmente, de un espíritu del enemigo. El carcelero fue librada a su vida y libró a toda su familia. Y estos son los 4 congregantes de la iglesia de Macedonia que van a iniciar abriendo sus casas, abriendo sus recursos para predicar el evangelio. Nosotros tenemos que unirnos como esta iglesia del Señor. Debemos tener las características que Dios le muestra al apóstol Pablo en Timoteo. Debemos tener esas ganas de salir y compartir también la palabra de Dios a través de nuestro testimonio. Tenemos que tener un testimonio adentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ser circuncidados en nuestro corazón, aportar recursos para la obra misionera, porque ellos no estaban más que haciendo la obra del Señor. Y es importante, esta mujer que tenía un puesto que vendía púrpura pasa a ser la primer congregante, y había una casa, porque el apóstol Pablo regresó a la casa de Lidia. Llegó a la casa de Lidia, donde se empezó seguramente esa iglesia donde después el apóstol Pablo les escribe a los filipenses y en especial a los macedonios. Los macedonios, vamos a ver que más adelante el apóstol Pablo les externa su gratitud
y les dice, es sabida y conocido que todos me han abandonado, igual que Demas, ¿verdad? Amando al mundo, se separa del apóstol Pablo, pero en sus prisiones y en sus necesidades, el apóstol Pablo agradece que los macedonios le proveen de lo necesario para continuar la obra misionera, predicando el evangelio. Y en ese momento, en esa iglesia naciente, vemos el propósito de Dios de no permitirle al apóstol Pablo ir a Asia, y esta iglesia de Macedonia y de Filipos se convierte en la primera iglesia en Europa para predicar el evangelio. Entonces Filipo, aquí en Macedonia, y con esta primer congregante, con Lidia, el carcelero, y los que escucharon la palabra del Señor, se inicia la primera iglesia en Europa, y de ahí también el Señor sustentaría el ministerio de misiones del apóstol Pablo. Así, la obra del Señor se realiza. Y hermano, vamos a terminar el estudio del día de hoy. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido escudriñar un poco de la palabra del Señor en el libro de los Hechos y poder ver a través de la Escritura que Dios es soberano. Dios, en la doctrina de la gracia, la soberanía de Dios, vemos que no depende de los hombres, sino de que en Dios, a quien Dios quiere salvar, a quien Dios quiere sanar.